Bienvenidos a su canal El Gordo Octavio. Vamos a seguir analizando principios básicos de electricidad. Esta vez vamos a analizar lo que es un condensador, ¿verdad? Un condensador es un elemento también pasivo. Esta es la simbología que nosotros tenemos acá. Igual que todo elemento pasivo, como una resistencia, como una bobina, la corriente va en un sentido y el voltaje va en otro sentido. Su unidad de medida es en faradios. Micros es una unidad, digamos, para micro vale 10, este micro que está acá, usted lo concibe 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Y su unidad de medida entonces es en faradio. Este elemento pasivo hay que transformarlo en ohmios, pero para ello esta es la fórmula aquí. Por eso es que aquí cuando nosotros decimos XC es igual, ¿no?, a 1 entre la omega o velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia, por el valor del condensador, ¿verdad?, que viene en faradios, que nosotros decimos que es 20 microfaradios, un valor cualquiera que le estamos dando aquí. Usted puede solamente que queremos ver que como si le dan el valor en faradios y tiene que transformarlo a ohmios. Bueno, aquí está la fórmula. Usted utiliza esta fórmula y sabiendo, usted también tiene que conocer en qué frecuencia está. Por lo menos en Europa se trabaja con 50 Hz, en otros países se trabaja con 60 Hz, pero vamos a trabajar ahora con 60 Hz. Usted le mete aquí, por ejemplo, estamos hablando de 2pi, ¿verdad? La frecuencia, ¿cuánto es? Bueno, 60 Hz. Usted le mete 60 Hz por los 20 microfaradios que está acá. Usted mete 20 por 10 a la menos 6, lo multiplica por esto, y estamos hablando de que XC también es un número complejo. Lo que pasa es que la J está acá abajo, cuando él sube aquí arriba entonces es negativo. O sea, la cantidad que te dio un aproximado aquí, si usted mete estos valores aquí, es 132 ohmios, 6 ohmios menos J. La ponemos aquí en menos. O sea, ¿qué significa eso? De que es un número complejo y él está trabajando en otro cuadrante. La resistencia que vamos a utilizar es 150 ohmios, aunque no lo vamos a utilizar. Me quiero enfocar más bien, como en el video pasado, en cómo ellos están dispuestos. ¿Cuál es el desfasaje que hay? Porque eso le va a ser de amplia utilidad para otros estudios. ¿Ven? Cuando vayamos a analizar factor de potencia, que hay que analizarlo, y que tenga que ver con un desfasaje, todo ese tipo de cosas. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, aquí lo vamos a explicar. Fíjense que en el video anterior también lo hemos ido aplicando. Cuando nosotros hablamos de que XC aquí es negativo y todo eso, ¿en qué realmente, dónde está, en un eje cartesiano, dónde está ubicado? Digamos que nosotros decíamos que la bobina aquí estaba ubicada, una XL estaba ubicada aquí a 90 grados. Decíamos que la resistencia, por ejemplo, estaba ubicada acá, la resistencia. Decíamos que la corriente estaba en fase, estaba ubicada acá. Decíamos que el voltaje de esta resistencia que está acá, si la estamos viendo aquí, estaba también aquí, en este mismo eje, en fase. VDR. Ajá. Ya no estamos analizando XL, pero si ahora estamos en XC, ¿a dónde está? Ella está en este mismo eje, pero en sentido contrario. Si nosotros nos podemos a ver acá, cuando decimos que es menos, ¿verdad?, 132, quiere decir que está por acá. No vamos a colocar, como les dije, los valores o las magnitudes no me interesan en este momento. Lo que me interesa es cómo ustedes lo ubican acá. Nosotros decimos entonces que tenemos por acá un XC. Aquí estamos en sentido contrario. Fíjense que en sentido contrario de este eje, entonces estamos utilizando XC. Fíjense que este detalle es interesante, porque si nosotros tuviéramos una XL acá y una XC acá, nosotros pudiéramos restarla, pero sin embargo, como no la tenemos, no es el caso. Pero para que ustedes vean, esa sí la podemos hacer linealmente. Si este está positivo y este está linealmente, lo podemos hacer. Pero como ya les dije, no es el caso, no se puede hacer. Pero entonces lo que queremos es ver aquí, XC está en este eje, está a menos 90 grados. Es la diferencia, aquí está a menos 90 grados. Entonces, fíjense de algo aquí.
Si nosotros queremos resolver ese circuito, tendríamos que decir que V pico, ¿verdad? Si nosotros hacemos una malla aquí, una pequeña malla, decimos, bueno, este va en un sentido, este va en otro sentido, ¿verdad? Entonces decimos que menos BXC. Y si vengamos acá, entonces podemos ver que BR menos BR está acá. O sea, estos dos están en sentido contrarios a este. Entonces decimos que B pico menos BXC menos BR es igual a 0. O sea, que la sumatoria de ellas dos. O sea, podríamos decir que B pico es igual a BXC más BDR. Si lo pasamos acá. ¿Qué implica esto? Bueno, que nosotros, como lo dijimos en el video anterior, no podemos hacer una suma si nosotros sabemos cuánto es XC y la corriente y multiplicáramos el voltaje, no lo pudiéramos sumar linealmente porque, bueno, ya están, aquí hay un desfasaje, ¿ves? Hay un grado que están en un eje que no les corresponde y entonces tenemos que hacer una sumatoria vectorial. ¿Cómo hacemos una sumatoria vectorial? Bueno, digamos que si nosotros sabemos cuánto vale aquí y tenemos BX, XC, nosotros pudiéramos decir entonces que esta señora que está acá, BP, ¿verdad? Es la resultante que nos da aquí. Entonces decimos que la sumatoria de BDR que la tenemos acá, más BXC que la tenemos acá, entonces lo que nos da acá. Hay entonces, como decir, un desfasaje. Pero ¿cómo lo representamos gráficamente? Lo podemos representar así. Nosotros decimos entonces aquí, nosotros le hemos dicho, y se lo quiero y ser reiterativo, que tanto acá, como lo mostramos acá, tanto la corriente como el voltaje, la corriente incluso que circula por aquí, que es la misma en todo el circuito, que es la misma que pasa por XL y R, que es la misma, está en fase con el voltaje y la resistencia, están solapadas. Entonces pudiéramos decir entonces que el voltaje de la resistencia, que aquí es BR, ¿verdad? Y la corriente, la I, ellas están solapadas, fíjense, cuando ella parte de 0, van aquí, llegan aquí, cuando están en pi medio, ellas llegan a su máximo, las dos, ¿no? Acuérdense, no importa las magnitudes, lo que están importando es si están en fase, si no están corridas en este eje de la, por decirlo de alguna manera, omega t, en este eje, ¿verdad? Entonces ellas están en fase, aquí digamos que es pi, aquí es 3 pi medio, aquí es 2 pi. Entonces vemos entonces acá cómo están lo que es el voltaje de la resistencia y la corriente, ellas están solapadas. Ahora, y el condensador, bueno, aquí es donde se habla que es todo lo contrario que pasa con una bobina. La bobina, decíamos entonces que el voltaje en una bobina adelanta a la corriente 90 grados. Aquí es todo lo contrario, aquí es todo lo contrario. Cuando estamos aquí en el 0, entonces ella comienza en menos, ¿verdad? Su máximo valor es en menos. O sea, quiere decir que ella está retrasada 90 grados. Fíjense que ella ya comienza en su máximo, pero en menos. Ella está retrasada 90 grados con respecto a la corriente, lo que es el voltaje de un condensador. Importante entonces que lo sepamos eso, entonces, que nosotros tengamos en cuenta ese aspecto importante. Entonces vemos claramente entonces que esta aquí es el voltaje XC, el voltaje de condensador. Entonces vemos entonces la diferencia que hay, ¿no? Porque se adelanta la corriente, o por lo menos aquí la corriente está adelantada 90 grados con respecto a un condensador o al voltaje del condensador. Bueno, sabiendo esto, es importante que nosotros comprendamos bien por qué la corriente adelanta el voltaje del condensador, por qué la corriente
está trazada con respecto al voltaje de una bobina. Esas son cuestiones que nosotros deberíamos de saber. ¿Por qué en una resistencia están las dos solapadas, tanto la corriente como la tensión? ¿Por qué están solapadas? Bueno, eso es importante entonces que nosotros lo analicemos, lo estudiemos y sepamos que estos son enseñanzas básicas que si no se entienden bien para futuros estudios un poco más profundos, no vamos a dejar laguna y no vamos a comprender cómo se comportan estos elementos en otros circuitos. Entonces es importante que nosotros lo anotemos, lo estudiemos y lo analicemos si queremos ahondar en esta bella materia que es la electricidad. Pues. Bueno, sigan con nosotros. Por favor, denle like, suscríbase a su canal. Vamos a estar analizando otros temas importantes como es factor de potencia, como son circuitos trifásicos. Y bueno, la cantidad de información que vamos a tratar de darla. Y bueno, no me queda más sino que, bueno, decirles que por favor se suscriban.